Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar con este tema de Jesús, esta experiencia pascual que nos trae durante todo este tiempo de Cuaresma, meditando, reflexionando y que nos concretizaremos ya en la Semana Santa y la fiesta pascual de Jesucristo resucitado. Bien, hermanos, pues con esa intención, con esa ilusión de celebrar una Cuaresma y una Semana Santa, una Pascua con emotividad, con gusto, con esa, pues que renovar nuestra vida, vamos a encomendarnos al Señor para seguir conociendo lo que Él quiere que conozcamos también y poder nosotros absorber ese conocimiento y tener más plena confianza en el Señor que viene a salvarnos, como lo dijimos en el Adviento, nos ha salvado, como dijimos ya en la Navidad, y que ahora se concretizará más en la celebración de la Pascua de Jesús resucitado, porque ha venido a salvarnos a todos realmente. Vamos pues a invocar el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos nuestro Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia a nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues interiorizamos entonces, hermanos, en unos datos más que nos aporta precisamente esta experiencia pascual, puesto que la experiencia pascual nos remite a los acontecimientos pasados y es necesario volver a ellos. Como les comentaba la vez pasada, que iniciamos hacia una imagen de Jesús de Nazaret, llegando por medio de la cronología y los testimonios extracristianos, ¿verdad? Que son aquellos estudios que se han hecho sobre el nacimiento, la vida de Jesús, la cena del Señor, su pasión, la muerte de Jesús, ¿verdad? Según el momento en que Cristo fue crucificado. Y podríamos abundar un poquito más, meternos en cada uno de los aspectos del día viernes, sábado y domingos santo, los más importantes, incluido el jueves santo. Pudiéramos aquí también introducir muy brevemente la cuestión del Domingo de Ramos, pero el Domingo de Ramos es como más como una preintroducción a la introducción que es el jueves de la Cena del Señor, jueves crismal también, y después entrar el tríodo pascual viernes, sábado y domingo santos, ¿no? Los más santos días que tenemos. Y por ahí nos fuimos precisamente también por los testimonios romanos y judíos, de Plinio el Joven, de Tácito, de Suetonio, de Flavio Josefo, y hemos visto también, hay una cosa que quiero nada más comentar rápido para poder pasar a otras cuestiones sobre Jesús de Nazaret, de datos básicos sobre Jesús de Nazaret. Primero, hay una cosa que hay que estudiar también muy bien, muy profundo, que es el tema de los ágrafa. ¿Qué son las ágrafas? Son palabras de Jesús desconocidas. Eh, en su significado muy puntual es lo siguiente. Las palabras desconocidas de Jesús o llamadas ágrafa
se tratan de aquellas palabras aisladas atribuidas a Jesús por vía de tradición y ausentes en nuestros evangelios canónicos. Es como decir, es que yo escuché a Jesús decir esto, pero no está escrito en los evangelios. Eso es lo que se refieren a palabras aisladas de Jesús o llamadas también ágrafas, que son palabras atribuidas a Jesús por vía de tradición oral, ¿verdad? Es que me comentaron, o también por tradición escrita en otros escritos, como los evangelios apócrifos, y no están en los evangelios canónicos. ¿Cuándo empezó? Fíjense, nada más por dar un dato, ¿no? La investigación de estos textos ha sufrido una evolución importante. Desde 1889 se reunieron 177 fragmentos de cuales se extrajeron 77 palabras auténticas, reducidas después a 36 palabras de Jesús. En 1896 se retuvieron 14 textos, de los cuales constató 13 textos como válidos. Y después de los descubrimientos de Oxirrinco y Jac-Namandi en 1963, se redujeron a 21, ¿verdad? Y se ha intentado todavía concentrarlos en 4 textos, que son Lucas capítulo 6, versículo 5, que está en el Códex D, el código D. Después está el Evangelio de Tomás, parágrafo 82, el Evangelio, otro Evangelio, en el parágrafo 5, y en el POXI 1224, parágrafo 2. ¿Verdad? Bien, estos textos pues no los vamos a leer ni a buscar ni nos vamos a detener en estas palabras o ágrafas de Jesús. ¿Por qué? Porque hay que meternos a esos estudios y para estudiar este es un mundo. De hecho, hay libros, documentos solo del Códex D o del Evangelio de Tomás o del Nag Hammadi, que son descubrimientos, estudios muy profundos. No nos vamos a detener ahí. Lo único que sí quiero sacar de aquí es que hubo palabras de Jesús que seguramente por tradición oral o por tradición escrita en otros documentos pudieron haber sido muy probablemente de Jesús, ¿verdad? Y aquí nos refieren que hubo 177 que se han ido reduciendo hasta llegar a 21 palabras de Jesús. Solo 21 palabras en 4 diferentes documentos que ya mencioné, ¿verdad? Y que están pues ahí y que alguno que otro ha sido introducido en los evangelios, ¿verdad? En nuestros evangelios canónicos. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, dice, el primero aporta algo nuevo ya que afirma, hay más felicidad en el dar que en el recibir. Aunque se trata de un proverbio corriente puesto en boca de Jesús, este es una, esta frase es algo que ya está escrito, ¿no? Algo que ya es conocido y que le ponen en boca de Jesús. Esos ágrafas son palabras de Jesús reducidas a 21, pero también hay quienes se dice dentro del estudio de Jesús, se dice, em, se dice, o más bien se menciona, se dice en boca de Jesús, palabras en boca de Jesús. O sea, quiere decir que hubo alguna comunidad cristiana o algún, no sé, algún dirigente de alguna iglesia de aquellas primeras comunidades y que para resaltar la fuerza de las palabras de Jesús usó textos de proverbios o textos antiguos para hablar sobre algo que supuestamente pudo haber dicho Jesús y que tal vez no lo dijo, pero que tienen fuerza por mencionar esto, en boca de Jesús, o se puso en boca de Jesús. Tal vez Jesús ni lo dijo, pero se le atribuye de alguna manera a que Jesús muy probablemente las haya dicho. Bien, y hay muchas variantes, ¿verdad? Hay muchas variantes. Este es un estudio que si uno se quiere introducir en ellas, va, va a tener mucho,
mucho criterio en torno a las cuestiones de lo que sí se dice y lo que no se dice. Hay una Biblia, pues que no es recomendable, la Biblia, puesto que es una Biblia elaborada por las Sociedades Bíblicas Unidas, que son las Biblias que usan los protestantes. Este, y esa editorial ha hecho unas Biblias que se llaman Biblias de arcoíris, o no sé si hayan cambiado su término, pero en esas Biblias arcoíris vienen con colores las palabras de Dios, las palabras de Jesús, las palabras del Espíritu Santo, cosas así, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que resaltar esas palabras? Precisamente eso viene de esos estudios que se han hecho, ¿verdad? Desde el ámbito protestante, ¿verdad? Desde el ámbito cristiano, católico, digamos, esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que se ha estudiado y que se sigue de alguna manera estudiando y que si en un futuro se llegaran a encontrar más escritos, seguramente van a aparecer más palabras de Jesús o atribuidas a Jesús. Bien, cerramos ese punto porque es extenso y nos va a llevar mucho tiempo hablar sobre esas palabras. Bien, otra de las cosas es los evangelios apócrifos. Esos textos que durante muchos años nos han dicho que han sido ocultos por la iglesia y no es cierto. Para los evangelios apócrifos siempre han estado a la vista de todos, todos pueden estudiarlos, sino para qué están aquí, ¿verdad? El estudio de los evangelios apócrifos son válidos puesto que hay muchas noticias populares acerca de Jesús que provienen precisamente de los evangelios apócrifos y ya en algún momento definimos apócrifo como escondido, como misterioso, ¿verdad? Y no quiere decir que se tenga que hayan estado ocultos, ¿verdad? Para que no se supiera. Todo el mundo puede leer los evangelios apócrifos, los puede buscar inclusive en internet, los puede leer, ¿no? Pero los evangelios apócrifos tienen un detalle, es proporcionar noticias populares acerca de Jesús. Por ejemplo, la presentación de María al templo, el nombre de los padres de María, Joaquín y Ana, la presencia del buey y la mula en el pesebre, los tres reyes magos, los nombres de Longinos y a la Verónica, la dormición de María, entre otras cosas. Por eso los evangelios apócrifos son importantes. No es que la iglesia los haya descartado. No entran en el canon puesto que no tienen esa eh, primero, fueron escritos posteriormente el siglo segundo, ¿no? Son evangelios que solamente corrieron en algunas comunidades y no tuvieron un auge como los evangelios canónicos. Eh, Hay comunidades que guardaron esos textos hasta que después los dieron a conocer, ¿no? Y hasta ahí, o sea, no hay más, no hay no hay una promoción de esos evangelios, puesto que no fueron elaborados ni por los apóstoles, aunque diga que es de evangelio de Tomás, aunque diga que es evangelio de Pedro, no fueron elaborados por ellos, sino fueron elaborados por pseudo Pedro, pseudo Tomases, pseudo Magdalenas, que quisieron atribuir algo a su fe, algo que quisieron compartir, y pues que quedaron ahí escritos, ¿no? No son malos, pero nos ayudan mucho a diferentes temas en torno a Jesús, como estos que acabo de mencionar, ¿no? Y mucho también dentro de las dos iglesias, las dos fuentes, la iglesia oriental y la iglesia occidental, pues también tienen sus propias formas de ir pensando la teología en torno a Jesús, ¿no? Entonces, los primeros, por ejemplo, que dieron a conocer los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, fue la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Y de ahí la iglesia católica tomó esa fiesta también para celebrarla dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Y eso es muy interesante, pues, porque si no hay esta situación, pues no habría lo que hoy celebramos, ¿no? Bien, pero entonces en ese sentido están precisamente estos evangelios apócrifos. De hecho, el conjunto de los apócrifos es más extenso que los propios evangelios canónicos. Y eso es una referencia muy puntual. Son muchos más a comparación de los cuatro evangelios canónicos, que van desde el siglo segundo al siglo sexto y todavía algunos escritos hasta el siglo XI, ¿verdad? Entonces,
Hay referencias al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Pedro, al protoevangelio de Santiago, y demás, ¿no? Que no los vamos a comentar tampoco hasta la profundidad, puesto que no nos llevaría también tiempo y habría que estudiar de alguna manera los evangelios. Ya lo vimos en algún momento en torno, si no mal recuerdo, a la fiesta de San José, en uno de los temas que dimos sobre San José. Vimos un poquito acerca de los evangelios apócrifos. Bien, vamos ahora entonces, hermanos, a algunos datos básicos de los evangelios sobre la historia de Jesús. Como sabemos, y nos los han dicho mucho en los estudios teológicos, no hay una biografía de Jesús, no existen las biografías. ¿Podrá haber por ahí alguien que se atreva a escribir una biografía? No hay nada que los pueda detener. Pero, en primer lugar, la figura de Jesús, la imagen de Jesús, no es para hacer una biografía. Entonces, sí para hacer una historia. Y vamos a ver precisamente algunos datos básicos, ¿verdad? Antes de poder pasar a la cuestión de la Pascua, ¿no? Son fundamentales estos puntos porque nos van a llevar cómo era el pensamiento, cómo se desarrolló la experiencia pascual de los apóstoles, ¿sí? Y de la iglesia primitiva. Bien, entramos pues a dos cosas, fíjense. Em, Hay datos básicos en los evangelios, en los cuatro evangelios canónicos, que se le llama hilo conductor de la historia de Jesús. Por eso tampoco, esa es otra cosa, tampoco entran los evangelios apócrifos, porque no hay un hilo conductor. En cuanto a los cuatro evangelistas, sí lo hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre la historia de Jesús. Y entonces se habla de dos cuestiones. La New Quest, ¿verdad? La New Quest es voy a tratar de decirles qué significa la New Quest, ¿no? También habría que meternos en esa cuestión muy particular. Bien, la New Quest es la nueva cuestión, ¿no? Esto, la New Quest, es el primer estudio cristológico sobre Jesús, puesto que antes no había manuales de cristología fundamental, centrados tan solo en las palabras de Jesús. Entonces surge la New Quest. Bien, y el primero o el pionero de la New Quest, William Trilling, Jesús y los problemas de su historicidad, año de 1966. ¿Sí? Bien, y entre otros teólogos que se han dedicado solo al estudio de las palabras de Jesús, Gerard Thyssen, el Jesús histórico, que pudiéramos buscar esos libros y compartirlos, esos sí los podemos leer, ¿verdad? Ese también, bueno, eso es lo más importante, ¿no? Thyssen y Trilling, ¿no? Y van a ir saliendo más porque está el judío marginal que tengo en mi biblioteca, son, si no mal recuerdo, como 6 tomos, 7 tomos. Y cada uno de ellos es una historia de Jesús. De hecho, hay muchos libros sobre Jesús, sobre la historia de Jesús. No hay biografías de Jesús. Bien, esa es la New Quest. Segundo, después de la New Quest pasa a la Third Quest, la tercera cuestión. Y este es el punto central de la constante, constatarse de los estudios recientes de Sanders y de Meyer. Son grandes cristólogos, ¿sí? Reed es otro, el Jesús Seminar, ¿verdad? Evans, la propuesta de una actualización y una amplia realización, perdón, y una ampliación de la realizada en de la primera edición y de las siguientes datos fidedignos históricamente sobre Jesús de Nazaret. Entonces, la New Quest y la Tis Quest son datos fidedignos históricos sobre Jesús de Nazaret.
Ya no nos vamos a meter más allá porque hay que meterse a qué pensamiento, qué fue lo que encontraron. Nosotros nomás lo vamos a resumir en algunas cuestiones que están dentro de los datos concretos de Jesús. ¿Por qué es Jesús histórico? ¿Sí? Porque aquí va a surgir dos cosas, el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces, eso lo entendemos ahora? Puesto que ahora, pues, con todo el avance que hay de estudio, pues la historia es una ciencia, como también la filosofía o la teología, ¿no? Entonces, la historia va a marcar las pautas para buscar los datos básicos sobre Jesús de Nazaret. Ya vimos algunas cuestiones de los historiadores antiguos sobre el nacimiento y la muerte de Jesús, ¿verdad? Vamos ahora con testimonios actuales, históricos sobre Jesús de Nazaret. Bien, y tan solo, fíjense nada más para que lo tengamos presente, no lo voy a abordar mucho, pero tan solo el nombre de Nazareno ya es un conflicto y lo vamos a comentar ahorita, pero si nos metemos a los títulos de Jesús, que no vamos a comentar, pues son muchos títulos de Jesús, el título de Nazareno ya es un problema, ¿verdad? Históricamente. Pero bueno, ese es el parteaguas, es el punto de inflexión, Jesús de Nazaret. Por eso así es el tema. Datos básicos históricos sobre Jesús de Nazaret desde la aportación de los evangelios, ¿sí? De los evangelios. ¿Cuáles evangelios? Los evangelios canónicos. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y vamos con el primero. En primer lugar, Jesús aparece como el Nazareno, ¿sí? Y en efecto, el ser conocido como el de Nazaret, Mateo 21:11, Juan 1:45, Hechos 10:48, fue un inconveniente para el mismo Jesús y para su misión entre los judíos, ya que Galilea era considerada por los judíos ortodoxos, los más fervientes, y por los dirigentes de Jerusalén como parcialmente pagana. Por eso decían, por eso viene se me vino ahorita a la mente rápido cuando le dicen a Jesús, no somos hijos de prostitución, porque los judíos ortodoxos, los judíos más puros, digamos, ¿no? Cuando dicen Jesús de Nazaret, entonces tú vienes de un pueblo de prostitución, porque ese pueblo de Nazaret, aunque es judío, se ha unido a otras razas y esa es la prostitución, ¿verdad? Imagínense lo que escuchó Jesús, tú eres hijo de prostitución, se lo está diciendo a él, ahí, a la gente que conoció a Nazaret y por obvias razones a su Madre Santísima, ¿sí? Entonces, haber sido un golpazo tremendo el haber escuchado eso. Por eso a Jesús no le convenía, digamos, de alguna manera, llevar el nombre de Nazareno, pero era conocido también como Nazareno, ¿verdad? Jesús se va a dar cuenta de su apertura al mundo conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Porque el primer pensamiento de Cristo es, yo vengo a las ovejas de la casa de Israel, yo no he venido a los demás. Pero cuando aquella mujer sirofenicia le pide a Jesús comer de las migajas que caen de la mesa de su amo, se da cuenta Jesús de que entonces la universalidad de la salvación no es solo para los judíos, sino para todas las ovejas del redil y de las que están fuera del redil. Entonces Jesús se da cuenta de la universalidad de la misión de que Dios le ha concedido, ¿sí? O le ha pedido más bien. Entonces Jesús aparece como el Nazareno y ese va a ser un inconveniente para el mismo Jesús, puesto que Galilea, Nazaret, era considerada pagana, ¿sí? Pagana totalmente. Entonces, este también es Galileo. Acordémonos de ese pasaje que vendrá y lo vamos a escuchar en la Semana Santa, el Viernes Santo, si no me recuerdo, en el que Pedro niega a Jesús y la gente que está alrededor de Pedro dice, este también es pagano, este también es Galileo, es seguidor de Jesús, vienen de por allá, ¿verdad? Entonces Pedro lo niega, ¿no? Yo no lo conozco, ¿no? Entonces, el nombre de Nazareno ya es un problema histórico. Ahora, recordemos pues la frase proverbial de Natanael a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, Juan 1:46,
Por otro lado, Mateo cita un largo pasaje del profeta Isaías para hacer comprensible el origen galileo de Jesús, ¿sí? Y lo presenta como querido por Dios, Mateo 4, 13 a 16. Nótese pues que se habla aquí en este evangelio de procedencia y no de lugar de nacimiento. Ese es un dato también muy importante porque no se está hablando del lugar de nacimiento, por eso no es una biografía de Jesús. Las biografías traen por dato el lugar y exactamente dónde nació. Nació en la ciudad de Cuernavaca en el año de 1983, el día es 25 de enero. O sea, exactos, números exactos, ¿no? Lugar exacto. En cambio, Jesús no hay una biografía, ¿verdad? Pero sí está el pensamiento de Mateo, que dice, bueno, no tengo yo el dato de dónde nació Jesús, así concretamente, ¿verdad? Pero sí podemos decir de dónde es su procedencia, ¿ya? Entonces viene de Galilea, ¿sí? Bien, Jesús fue oriundo de Galilea y Nazaret es algo que no pudieron inventar sus partidarios, porque ambos hechos son con toda seguridad históricos, ¿verdad? Porque están ahí, ¿verdad? Sin embargo, el lugar de nacimiento hay una fuerte tendencia a ver en Belén una referencia más teológica que geográfica como cumplimiento de la profecía de Miqueas. Y aquí está, fíjese, aquí están las dos cosas. El Jesús histórico, con datos concretos. Ah, este es de Nazaret, este es de Galilea, este es Jesús, porque ahí están los dos pueblos y hay evidencia ortodoxa judía que habla de que ahí había mundo pagano. Esos son datos históricos. Y el dato de la fe en Jesús el Jesús histórico, el Jesús de la fe, está en esto, en la teología, en la fe de la gente. Bueno, hay una tendencia a pensar que Jesús nació en Belén por una referencia teológica con las profecías de Miqueas. Entonces aquí ya entra la fe y se van compaginando ambas, ¿no? Por eso el dato del nacimiento de Cristo en Belén, pues es un dato profético, bíblico, ¿verdad? Em, Tampoco dice el profeta Miqueas que tiene que tener un día, una fecha, algo que el profeta Miqueas haya dicho, van a ser el 13 de enero del año cero, Cristo, no, no, es una referencia, es un signo, una fe, que algo que va más allá de lo que es la historia, ¿no? Por eso, ciencia y fe a veces no se llevan, se pueden compaginar, claro, se pueden relacionar, pero muchas veces hay no hay un entendimiento, ¿no? Y lo que ha tratado gracias a lo largo de los años es tratar de vincular precisamente la filosofía con la teología, la ciencia con la razón, la ciencia con la fe, ¿verdad? Eh, para que podamos nosotros tener como datos concretos la cuestión de Cristo, ¿verdad? Bien, y de la iglesia y de todo, ¿eh? No solamente el dato de Jesús, sino todos los datos históricos habidos y por haber. Bien, ¿cuál es el segundo aspecto? El segundo es Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y es evidente que este bautismo provocó dificultades ya en los inicios de la predicación, puesto que si Jesús era bautizado por Juan, éste debía ser mayor que él, ¿verdad? Por eso no es extraño que las narraciones evangélicas, cada una según su peculiar visión, justifiquen ese extraño hecho. Entonces, ¿cómo justifican el hecho? Pues que María es anunciada en primer lugar que va a ser la madre del Señor, pero en ese mismo instante le dicen, pero tu prima Isabel lleva ya 6 meses, ¿no? Entonces, eh, por edades, digamos, Juan es mayor por 6 meses a Jesús, ¿no? Así pues, Mateo relata un diálogo que clarifica la cuestión. Haz ahora lo que debes hacer para que se cumpla toda justicia. Mateo 13:14. Lucas, en cambio, sitúa el prendimiento de Juan antes del bautismo y por eso no cita quién bautizó a Jesús. Lucas 3:21. Hay que leerlos, ¿no? Y hay que compararlos. El cuarto evangelio, por su lado, no habla directamente del bautismo de Jesús y a su vez relata que Jesús
bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Juan 3:22, 4:1 y siguientes, el cual reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un dato muy interesante porque eh, nosotros tenemos, según la teología, ¿verdad? Lo que es nuestra fe, vemos, ¿verdad? Por fe, vemos bajar a Jesús al Jordán y le dice a Jesús, a Juan, bautízame, ¿no? Perdón, Juan le dice a Jesús, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, tú bautízame, ¿verdad? Para que se cumplan las escrituras. Ese es lo normal, digamos, ¿no? Pero Juan el evangelista lo ve al revés, ¿verdad? Ve a Jesús bautizando y Juan ve a Jesús que está también bautizando y Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se escucha el estruendo, ¿verdad? Del cielo y la voz que dice, este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mi complacencias y dicen pues, que todos escucharon, por lo menos el tronido, ¿sí? Entonces es otra visión, ¿ven? Por eso es bonito la teología y por eso es bonito estudiar la experiencia de la Sagrada Escritura y la experiencia pascual, porque esto nos viene precisamente la experiencia pascual de los discípulos, de los apóstoles y de sus sucesores, que fueron los padres de la iglesia, los obispos, los presbíteros y los diáconos y toda la iglesia universal. Este es un testimonio de verdad muy interesante. Tercer dato fundamental de toda actividad de Jesús es el proclamador del reino de Dios, ¿verdad? Así le es conocido, el proclamador del reino de Dios. En efecto, su anuncio es presentado como una buena nueva, el evangelión, que está al alcance de la mano, ¿verdad? Lucas 17:21, ligado al reconocimiento de Jesús como profeta, Marcos 6:4, 14:65, Mateo 23:37, Lucas 13:34. El tema aparece de forma consistente relacionado con Isaías 61. El Señor me ha ungido para proclamar la buena nueva, al cual Jesús alude según una tradición antigua. Mateo 11:4, Lucas 7:22. Vayan y anuncien a Juan lo que ven y oyen. Y va ligado al trasfondo a la restauración plena de Israel, ¿verdad? Entonces Jesús es conocido, ¿verdad? Ese es un dato fundamental, es conocido como proclamador del reino de Dios, que en su originalidad es el evangelio que está al alcance de la mano, ¿verdad? El evangelio siempre decimos que es buena noticia, ¿no? Lo definimos así. El evangelio significa buena noticia. Pero la palabra evangelión significa al alcance de la mano, ¿verdad? Entonces, es un dato también muy interesante porque el evangelio es estar al alcance del reino, es el reino de Dios está al alcance de nuestras manos. Eso es el reino de Dios, ¿verdad? Lo que está anunciando el evangelio, un nuevo mensaje, ¿verdad? De que el reino está aquí y a tu alcance, ¿verdad? Y obviamente Jesús lo va a hacer referencia muchas veces, ¿verdad? Cuando le llama la atención a los, a los judíos, cuando le dicen, mm, es que estoy, por ejemplo, en la pasión le dicen, no te queremos matar porque hayas hecho signos, o sea, no te vamos a matar porque hayas hecho milagros y todo eso. O sea, está al alcance del reino de Dios, lo están viendo las autoridades, de hecho lo ven porque le dicen, no te queremos matar porque estés curando a los enfermos, sino porque te has hecho llamar hijo de Dios, ¿no? Ese hijo de Dios que tú dices que estás proclamando en el reino de Dios, ¿verdad? Es por la razón por la cual te queremos, no te queremos, ¿verdad? Y entonces Jesús contesta, pues tú eres el Hijo de Dios. Jesús dice, pues tú lo has dicho, ¿no? Y le dan una bofetada, dice, ¿por qué me pegas? ¿Por cuál de las cosas buenas me quieres matar? Jesús les pregunta, ¿por cuál cosa buena me quieres matar? Pues por ninguna, ¿no? Bien, entonces tienen al alcance el reino de Dios, lo están viendo, pero no lo comprenden, ¿no? Bien, ese precisamente es el proclamador del reino de Dios.
Y va ligado entonces al trasfondo de la restauración plena en Jesús. Por eso Jesús dice que llora ante la ciudad de Jerusalén y dice, si supieras cuánto amor tiene Dios por ti que no te has dado cuenta. ¿Sí? Bien, de hecho el mismo Jesús, y siempre yo lo he hecho referencia muchas veces, el mismo Jesús se hace a un lado diciendo, si no me creen a mí, crean en las obras que hace mi Padre. ¿Verdad? Y en efecto, no le creen tampoco en las obras que hace Dios a través eh, de su simplicidad como hombre, ¿no? Como hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien. De hecho, la expresión reino de Dios aparece en todas las corrientes de la tradición evangélica, hasta el mismo Juan 3:3, 5, y se expresa en diversos géneros literarios, parábolas, exhortaciones, bienaventuranzas, oración, diálogos y la pasión. Se trata de un concepto simbólico que refleja la tensión del ya, pero todavía no. Este tema del ya y todavía no es una cuestión también muy emblemática, porque así como Jesús dijo, todavía no llega mi hora, y después va a decir, ha llegado la hora, también es este mismo, ¿verdad? Palabras emblemáticas, el ya, pero todavía no. Ya está aquí el reino de Dios, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, subraya su carácter escatológico, precisamente, es decir, definitivo y salvador, pero cuyo reinado es la presencia activa y dinámica de Dios en el mundo que ya ha iniciado hoy, que ya ha iniciado hoy. Por eso su carácter básico de buena nueva pone de relieve y Dios se complace en revelarse como Padre amoroso con todos y por esto se congratula por el retorno de los hijos perdidos. ¿Verdad? Entonces, Dios se alegra por la bienaventuranza que está con nosotros, ¿verdad? Bien, ese es un dato muy interesante. Muy bien, entonces en ese sentido encontramos pues el trasfondo del amor de Dios. ¿Sí? Bien, vamos con un siguiente. Un cuarto dato fundamental sobre Jesús es que convocó, fíjense, convocó a sus discípulos y constituyó un grupo de 12, ¿verdad? Este es un dato también muy importante histórico, puesto que el hecho de llamar, de convocar, de tener un grupo selecto, ¿verdad? Es un parteaguas también en la historia de la fe. Entonces, un cuarto dato fundamental sobre Jesús es que convocó discípulos y constituyó un grupo de 12. ¿Sí? Y en efecto, Jesús fue llamado en arameo Rabí. ¿Verdad? Mateo 9:5, 10:51, 11:21, 14:45. Y en griego, maestro, didascalos, ¿verdad? En hebreo, perdón, en griego, didascalos, Marcos 4:38, 5:35, 9:17, 38, 10:17, 12:14 y otros textos más, ¿verdad? Por otro lado, las cuatro listas de los 12 que aparecen en el Nuevo Testamento, Marcos 3:16 al 19, Mateo 10 del 2 al 4, Lucas del 6, 14 y 16, y Hechos 1:13, aunque en Hechos 1:13 pues solamente aparecen 11, permiten afirmar su origen prepascual. Entonces, los apóstoles son el origen eh, de lo que será el conocimiento de la Pascua, ¿verdad? Entonces, hay una forma de un origen prepascual en la figura de los 12 apóstoles, ¿sí? Y la misma insignificancia de muchos de sus nombres después de la Pascua confirman este origen previo, tal como el hecho de que el traidor perteneciera a su grupo y la misma preeminencia de la institución sobre cada uno de ellos. Hechos 1:15
21 al 26. Entonces, eh, hay una confirmación precisamente de los apóstoles que están en los 4 evangelios, incluido, perdón, está en los 4 textos, Marcos, Mateo, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Ahí hacen referencia a los 12, inclusive al traidor. Entonces, eso es muy importante, es un hecho histórico, la convocación de los 12 discípulos o 12 apóstoles. Y la convocatoria de los 12, pues unida a la proclamación del reino de Dios, conduce a la certeza de que la esperanza de Jesús era la restauración de Israel, puesto que el número 12 como símbolo apunta a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, es un punto muy importante, puesto que se apunta a las 12 tribus de Israel y en definitiva a todo su pueblo. Ahora, un dato también podríamos agregar aquí, aunque no aparece como un dato histórico, pero sí puede ser un dato muy fundamental. Los números, la numerología dentro del estudio tanto de los judíos como el cristianismo, eh, precisamente los números hablan, dicen una realidad, tal vez no una realidad histórica como tal, pero es una realidad de fe, ¿verdad? Entonces los números siempre van a tener una afirmación de los detalles, ¿no? Entonces, el hablar de 12 apóstoles, 12 discípulos, pues habla de las 12 tribus de Israel y demás, ¿no? Ya entramos pues en ese ambiente, ¿no? Así pues, los 12 simbolizan tanto la pretensión de Jesús a la totalidad de Israel, como también su promesa de salvación escatológica para Israel, y en ese sentido son como los patriarcas de este pueblo escatológico, y por eso se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28 y Lucas 22:30, ¿verdad? Y aquí no se menciona, fíjense, en esta parte no se menciona el Apocalipsis, puesto que este tema de los 12 es un hecho histórico y va a pasar como hecho profético, ¿sí? Porque después en el Apocalipsis se va a hablar de los que van a juzgar, ¿verdad? Y se habla del número de los 12 también, ¿no? Pero no aparece en este apartado, puesto que lo que está aquí es evidencia histórica, ¿verdad? Entonces, el simbolismo de los 12 es la pretensión de Jesús a la totalidad de Israel. Los 12 representan todo Israel, pero además también simboliza la promesa de la salvación a todo Israel. Y en ese sentido, los 12 pasan a ser los patriarcas del pueblo escatológico, ¿verdad? Del futuro, y se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es un dato que, ¿verdad? Eh, es un dato básico para la historia de Jesús, ¿no? Tiene un grupo que le acompaña, ¿no? No es un Jesús aislado, no es un Jesús solo, sino es un Jesús acompañado. Muy bien. Otro punto más, ligado fuertemente a los datos anteriores, aparece con fuerza que Jesús fue un taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Es que a través de sus curaciones y exorcismos, conocidos generalmente como milagros, el ser taumaturgo es ser un hombre de milagros, ¿ya? Y en efecto, una lectura sencilla de los evangelios y de otras fuentes como Flavio Josefo, y vamos a la fuente antigua, Flavio Josefo, que habla de sus obras sorprendentes, el Paradoxón Ergón, obras sorprendentes, ¿sí? De hecho, en este Paradoxón Ergón, eh, nos habla de esos detalles milagrosos, obras sorprendentes, ¿no? Hay muchas, porque también hay obras sorprendentes en el Antiguo Testamento de parte de Dios y las obras de Jesús, ¿no? Bien, entonces lleva inexorablemente a la conclusión de que Jesús era conocido en su tiempo como realizador de curaciones y exorcismos. Al margen del análisis de la naturaleza exacta de estos acontecimientos que la tradición antigua ya polemizaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que polemizaban?
por ejemplo, estas cuestiones de los milagros y demás, que era lo que tenían como polémica, ¿vienen del demonio o del Espíritu de Dios? Marcos 3:20 al 30. ¿No? De hecho, hay una polémica con las cuestiones de Jesús, ¿no? Y no tanto de la parte de los, de la comunidad o de los 12 o de los seguidores de Jesús, sino más bien de los que le seguían a Jesús, que eran los fariseos, los saduceos, los otros grupos, que inclusive dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, sopas. Entonces hay una situación difícil, ¿no? Una situación compleja ahí, ¿verdad? Que en realidad es totalmente ajeno, pues, ¿no? Entonces, la polémica es, ¿estas obras las realiza Dios o las realiza el diablo? ¿Sí? Entonces, por eso la actividad taumatúrgica de Jesús es una actividad que vale un análisis histórico. Y las fuentes, pues, conducen a la clara afirmación de la actividad taumatúrgica de Jesús en sintonía con el judaísmo carismático y renovador del pueblo, y en términos de experiencia religiosa, personal, realizada con la medicina y hasta con cierta magia, ¿no? Entonces, el pensamiento mágico también de aquellos tiempos, ¿no? De hecho, un dato muy interesante es el Urim y el Tumim, Urim y Tubim, que eran dos daditos que en el Antiguo Testamento, si tú querías saber tu suerte o qué presagios trae para ti el futuro o alguna cosa, consultaban a los sacerdotes del templo de Jerusalén y echaban esas piedritas, ¿no? Lo que saliera ahí, esos dados, perdón, a lo que saliera ahí, ya les revelaban o les decían o les comentaban o no sé, alguna cuestión ahí. Entonces, algo así como tipo mágico, ¿no? Bien, eh, los milagros, pues, se perciben como verdaderos signos y realizaciones parciales e iniciales de lo que se cumplirá en plenitud en el reino de Dios. Entonces es muy importante, puesto que los milagros se van a percibir como signos verdaderos, ¿eh? Realizaciones de Dios en la tierra, ¿verdad? Y que se siguen manifestando, puesto que hay muchos milagros, ¿verdad? Actuales, y ahí está, solamente por poner un ejemplo, no muy, muy evidente, todas las cuestiones de los santos, ¿no? Los milagros que se han obrado a través de ellos, ¿no? Bien, los milagros. Bien, y voy a terminar con este último dato. Hay más datos que los vamos a ir viendo, pero este otro dato, con este termino esta parte. La proximidad con Dios, tipificada en la expresión Abba, usada por Jesús en Marcos 14:36, ¿verdad? La proximidad con Dios, Abba, Padre, ¿verdad? Hay una proximidad de Jesús, una expresión de cercanía de Jesús, Marcos 14:36, con su Padre. Y en efecto, aparte del grito en la cruz de Marcos 15:34, en donde se cita el Salmo 22:2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Dios mío, es la proximidad con Dios. Todas las oraciones de Jesús que pertenecen al extracto más antiguo de la tradición se introducen en la invocación "Jo Pater", oh Padre, ¿verdad? Que usado como vocativo es un término para hablar de la palabra, ¿verdad? De sus declinaciones, se declinan, es decir, como nosotros nos enseñaron en la escuela. Muy probablemente refleja la forma enfática aramea, Abba, oh Padre, oh Pater, oh Padre, Abba, Padre mío, ¿no? Surgida del lenguaje familiar, expresa en el uso corriente los sentimientos de abandono, de confianza y de proximidad del hijo respecto a su padre. La palabra Abba viene del lenguaje familiar. ¿Verdad? No es un término que se usara en la liturgia judía o en los textos bíblicos antiguos, no, es una palabra surgida del lenguaje familiar que expresa un uso corriente, ¿verdad? Es decir, muy común en los sentimientos de abandono, de confianza y de proximidad del hijo con respecto a su padre, ¿verdad? Su padre biológico. Aquí está Jesús también con una cercanía con su padre, Dios, ¿no? Y entonces viene la generación apostólica que conservó ese recuerdo,
con atención y configuró no solo su propia oración, ¿verdad? Gálatas 4:6, Romanos 8:15, sino que también, sino también el criterio para cotejar la veracidad del testimonio de Cristo, ¿verdad? En el Getsemaní, Mateo 26:42, Lucas 23:26, y Lázaro, cuando resucita Lázaro, que dice, oh Padre, no Padre, ¿eh? Hoy se va a mostrar tu presencia, ¿no? Y en el Getsemaní, ¿no? Vengo a hacer las obras de mi Padre, o sea, yo no voy a poner más, o sea, yo no voy a imponerme sobre mi Padre, ¿no? Entonces Jesús tiene esa proximidad, esa relación muy, muy puntual con el mismo Dios, ¿verdad? Sirviéndole a su vez como fundamento de su reflexión sobre la condición mesiánica de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, Jesús utilizó constantemente la palabra Padre para dirigirse a Dios. Tal es el testimonio unánime e invariable de las cinco capas de la tradición evangélica. Esta nos revela además que el término empleado por Jesús en arameo Abba, Abba, Padre querido, con esta forma sencilla formula la iglesia primitiva, recogió el núcleo de la fe en Dios que era el de Jesús. El Dios de Jesús es el Dios nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, esa misma orientación, ¿no? Que atestigua ya la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva pensó en el Abba, dice, Jesús decía Abba a su Padre. ¿También lo podremos nosotros decir? Pues sí, porque también es nuestro Padre, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte, muy interesante porque estamos en algunos datos básicos sobre Jesús que nos van a llevar precisamente a todo esto que la iglesia primitiva, los apóstoles, pues van a ir haciendo eco y que van a terminar por atestiguar, ¿verdad? Precisamente van a terminar por atestiguar la historicidad de Jesús, ¿no? Bien, pues hasta aquí vamos a dejar ese punto que nos... Vamos a terminar con ese punto. Vamos a terminar con la oración para pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas, y concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo viernes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.